Bien, hermanos y hermanas, pues veo que ya se están conectando, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse en esta noche para para seguir este tema para preparación a la Semana Santa. Así que voy a esperar un par de minutos más para dar inicio a esta reflexión. Muy bien, pues me gustaría iniciar con una oración, así que todos oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reflexión, el Espíritu Santo que se posó sobre María Santísima y la hizo fecunda para que engendrara en su seno al Hijo de Dios, al Salvador, quien nos vino a través de ella. Que ese mismo Espíritu fecunde nuestro corazón, fecunde nuestras vidas, para que también nosotros podamos dar a luz a Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues esta noche yo me quiero atrever a compartir un poco el tema. Quiero relacionar dos temas. Uno, el de la alianza junto con el Santo Triduo Pascual. Yo hablé un poquito de la alianza el domingo pasado en la Santa Misa y el tema del Santo Triduo Pascual lo voy a ver como cumplimiento de esa alianza que Dios hará en Jesús. Así que voy primeramente a tomar un poquito este tema de la alianza, que también es esencial. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cómo Dios desde el principio ha caminado con su pueblo. Nuestro Dios es un Dios de alianza. Es decir, es un Dios que se comprometió con su pueblo. Eso es muy importante. Por eso voy a comenzar definiendo lo que es una alianza. Una alianza es más que un contrato, o no es un contrato como conocemos. En un contrato normalmente hay intercambios de bienes, por ejemplo, o de propiedades. Eso sucede en las naciones desde muy antiguos, se intercambiaban bienes y hacían un pacto que a lo mejor firmaban o a lo mejor quedaban de palabra. ¿Qué es una alianza en la Biblia? Es un juramento, un compromiso de dos partes. Por eso, la alianza en la Biblia, la que hace Dios con nosotros, incluye más que darnos algo, que un intercambio de bienes. Es darse completamente. Y lo escuchamos el domingo pasado, si recordarán, en la primera lectura del profeta Jeremías, cuando Dios dijo: se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está la clave. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios se comprometió a ser nuestro Dios, es decir, a caminar con nosotros, a ayudarnos en ese camino. Pero también tenía que haber el compromiso del pueblo, aceptar las prórrogas, podríamos decir, los mandamientos, las directrices de ese Dios.
porque la alianza tiene que ser mutua, es un compromiso mutuo. Dios se comprometió con nosotros, yo seré su Dios. Israel será mi propiedad, el pueblo de mi propiedad. Pero sabemos que muchas veces el pueblo no va a corresponder con su entrega, con su fidelidad a Dios. Por eso, para lo que quiero subrayar aquí es cómo a todas las alianzas que ocurren en el Antiguo Testamento se van a cumplir solamente, perfectamente en Jesús. Porque todas las demás alianzas, desde Adán, Abraham, Moisés, David, a través de los profetas, todos fueran rotas. Por eso escuchamos nuevamente el domingo en la primera lectura del profeta Jeremías, cuando Dios dice que ustedes rompieron mi alianza y por eso voy a hacer una alianza no como la que hice con sus padres. Por eso Dios promete hacer una alianza nueva que, como veremos, se cumple solamente en Jesús, en Jesús. Bien, pues algunos aspectos de esta alianza. Dios extiende su familia por medio de alianza. ¿Cómo comenzó Dios? Con dos personas, con Adán y con Eva. Es la familia más pequeña. Prosigue luego con Noé y su familia que se salvaron en el arca. Con Abraham. Pero a Abraham Dios le promete, como saben, descendencias tan numerosas como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Con Moisés hace una alianza con todo un pueblo, con David, con un reino, y con Jesús, ciertamente, con todas las naciones, con toda la raza humana. Bien, pues el plan de Dios era que todos los hombres y todas las mujeres se convirtieran en hijos e hijas de Dios, es decir, que formaran parte de la alianza en Jesús, en Jesús. Por eso es que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, dice que Dios nos ha dado un espíritu de adopción que nos permite gritar Abba, Padre. En Cristo todos somos hijos adoptados de Dios. Entendamos una cosa. Recuerden que la Biblia está dividida en dos. Normalmente hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ustedes saben que la palabra testamento significa una alianza. Es decir, que hablamos de la antigua alianza en el Antiguo Testamento y la nueva alianza, el Nuevo Testamento en Jesús. En Jesús. ¿Ok? Bien, pues el sentido del sacrificio y la alianza, y quiero tomar esto porque este es el vínculo o el hilo conductor que yo voy a usar con el Santo Trido Pascual. Es decir, no hay alianza sin sacrificio. ¿Ok? Ya habíamos dicho anteriormente que yo podía ratificar una alianza firmando un papel. ¿Verdad? Firmamos un papel, yo te prometí, y lo firmamos, lo ratificamos con un papel o con una palabra. La alianza en la Biblia se ratificaba con sangre. La sangre es la vida. Si no tenemos sangre, no tenemos vida. Entonces vemos que, por ejemplo, Adán falló en su ofrenda a Dios. Porque la ofrenda que se hace tiene que ser completa. Recuerdan que de los dos sacrificios o de las dos ofrendas que ofrecen primeramente Caín y Abel, Dios acepta la de Abel porque fue una ofrenda agradable, fue completa. Y Dios la aceptó, la de Caín no. Caín
estaba viviendo su vida a media, no tenía un compromiso totalmente a Dios. Tengan eso en mente para que entendamos entonces el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Entonces, Adán todos sabemos que no corresponde a la entrega no solamente a su esposa Eva, ni tampoco a Jesús. Perdón, ni tampoco a Dios. Son desobedientes. No aceptan, por lo tanto, la alianza, el entregarse o el seguir lo que Dios le pide. Noé, cuando sale de la barca, ofrece un sacrificio a Dios. ¿Ok? Y Dios hace un pacto. Recuerden que nos dice el Génesis, con toda la humanidad. Y hace una promesa, no destruir la tierra por otro diluvio. Abraham, lo voy a hacer así rapidito. Abraham, ¿cuál es el sacrificio de Abraham? Sabemos, y ya lo hemos mencionado, que entrega a su propio hijo, como lo vamos a ver más tarde. El hijo que Abraham no tenía y que Dios se lo había dado como el hijo de la promesa, Dios le pide que se lo entregue. Y ciertamente que Abraham entrega lo que más ama a su hijo Isaac. Ese es el sacrificio que Abraham quiere ofrecer. Y Dios ve esa voluntad de entrega total de Abraham. Y porque Abraham entrega lo que más amaba, tengan eso pendiente, por favor. Abraham entrega lo que más amaba, el hijo que más amaba, su hijo único. Dios lo bendice grandemente, abundantemente, lo hace Padre de todas las naciones. Nunca nos olvidemos de eso. Porque Abraham no se negó, dice la palabra, a su propio hijo, el que amaba, porque no se lo negó a Dios. Hizo una ofrenda completa y Dios la aceptó y por eso multiplicó su descendencia. Por eso tú y yo hoy somos hijos también de Abraham. Rapidito menciono la alianza con Moisés, que ya hemos hablado, en el monte Sinaí, donde le entrega las tablas de la ley. En esa alianza, igual, recuerdan que Moisés va a tomar los animales, lo va a sacrificar y con la sangre va a rociar a todo el pueblo. Entran en una alianza. Incluso la palabra alianza en hebreo, berit, significa cortar en dos. Cortar en dos. Es decir, el animal se cortaba y con su sangre se sellaba la alianza. Pues Moisés selló una alianza con su pueblo, después de que ellos dijeron, sí, vamos a cumplir los mandamientos. Pero sabemos que no bien bajaron de la montaña, hicieron un becerro de oro. Adoraron a otro Dios, quebrantaron el mandamiento principal. Entonces, nuevamente, su ofrenda, su juramento, no fue de entrega total. Lo dijeron de palabra, pero no cumplieron con ese pacto, con esa alianza. David amaba a Dios, fue escogido por el Señor, pero sabemos que también David pecó. David también rompió esa alianza. Sin embargo, y esto es un punto muy importante, Dios le promete a David que uno de su descendencia se va a sentar en su trono. David y Salomón, que había construido el templo, en ese templo se sacrificaban muchos animales, ¿ok? En el tiempo de Salomón, cada día en el templo. Tengamos también esa imagen en nuestra mente porque Jesús va a llegar a la Pascua judía cuando se sacrificaban los animales para celebrar precisamente la alianza que Dios hizo con su pueblo. Por eso es que ya así rapidito quería decir esto como forma de introducción. Entonces, como vemos, Dios quiso siempre entrar en alianza, es decir, en un pacto de entrega total con su pueblo.
Pero nosotros, los seres humanos, en todo el Antiguo Testamento, fallamos a Dios. No cumplimos con nuestro compromiso con Dios, con nuestra alianza. No nos entregamos completamente. ¿Quién es el único que se va a entregar completamente? Jesús. Jesús. Por eso, la noche del Jueves Santo, como vamos a ver en un momentito, vamos a oír del Evangelio de San Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo, es decir, hasta la entrega total. Cristo dio toda su vida, es decir, derramó toda su sangre como el sacrificio agradable a Dios por la redención de nuestros pecados. Por eso ahora, hermanos, veamos esto en conexión con el Santo Tríodo Pascual que vamos a celebrar dentro de la Semana Santa. La Semana Santa es la semana más importante de todo el año litúrgico en la iglesia. Ahora bien, dentro de la Semana Santa, la iglesia celebra el tiempo más corto y más importante, que es el Santo Tríodo Pascual, que inicia la noche del Jueves Santo con la celebración de la Cena del Señor, pasa por el Viernes Santo y termina o pasa por la Vigilia Pascual, la Resurrección, y termina con las vísperas del Domingo de Resurrección. Y quiero hablarme y detenerme, queridos hermanos, en este Santo Tríodo Pascual, porque es tan importante. Y a mí me gusta hablar del Tríodo Pascual, ¿saben por qué? Porque desafortunadamente muchos católicos no han comprendido la riqueza del Santo Tríodo Pascual. Ustedes lo saben y muchas veces lo hemos mencionado. Muchos católicos pues decimos, de Viernes Santo, de miércoles de ceniza. Pero para nosotros la clave es el Tríodo Pascual, ¿ok? Es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es el único que nos trae la salvación, el sacrificio, la entrega plena y total de Jesús por nuestros pecados. Así que voy a tomar 3 ideas del Santo Tríodo Pascual, a ver si nos ayudan un poquito para vivir este tiempo tan importante en la iglesia. Primero, quiero ver el significado general del Santo Tríodo Pascual según la liturgia de la iglesia. Segundo, la gran importancia que tiene para nosotros que entendamos y vivamos el Santo Tríodo Pascual. Y tercero, mencionar las 3 partes del Santo Tríodo Pascual y la celebración en conjunto. ¿Ok? Primero, el Santo Tríodo Pascual es en concreto un conjunto de celebraciones que constituyen el centro de la liturgia de toda la iglesia. En él se celebra de forma real, progresiva y actual la obra de la redención. ¿Ok? Yo quiero que nos detengamos en esas palabras. Nosotros celebramos de forma real, hermanos, y actual la obra de la redención. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros no es meramente un recordatorio, no es recordar lo que Cristo hizo, lo que Cristo pasó, no es un drama, no, es actualizar de forma sacramental, litúrgica, la obra de la redención. Es decir, que por eso tú y yo podemos recibir la gracia, porque el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo se hacen presente en el misterio pascual. San Ambrosio, gran padre de la iglesia, dice: es preciso que observemos no solo el día de la pasión, sino también el de la resurrección. En esto consiste el Tríodo Sacro, en el que Cristo padece, reposa en el sepulcro y resucita. Ahí está el Tríodo Pascual. No solamente la pasión, el Viernes Santo, sino también el reposo en el sepulcro y su resurrección.
San Agustín habla de un solo misterio. No podemos dividir a Dios. Esta idea es muy importante. Significa que el mismo que se entrega el Jueves Santo en la Eucaristía diciendo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes, es el mismo que el viernes es sacrificado en la cruz, es sepultado en la tumba y es el mismo cuerpo entregado, humillado, que va a resucitar. Por eso, ¿a quién recibimos tú y yo en la Eucaristía? Al mismo Jesús, al que murió y resucitó. Entonces los 3 días hacen alusión pues a lo que ya el mismo Jesús nos dice en el Evangelio, en estas profecías. Por ejemplo, en Mateo 12, 39, 40, Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. O cuando dice en Juan 2:19, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y hablaba del templo de su cuerpo. Nuevamente, San Ambrosio y San Agustín ya hablaban en el siglo IV del sagrado triduo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Bien, pues entendamos esto, queridos hermanos, porque también San Pablo es el que nos dirá, Cristo es nuestra Pascua. Con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Decimos en el prefacio pascual número 1. ¿Ok? El nombre oficial de este tiempo, del trido, es Trido Pascual de la Pasión y de la Resurrección de Cristo. Bien, a mí me gusta siempre decir, o lo he dicho ya muchas veces, ¿por qué yo quiero que la gente, yo podría decir, se enamore del Santo Trido Pascual? Porque ya hemos dicho, porque es lo más importante que toda la iglesia celebra. Y es tan importante que nosotros, los católicos, entendamos, vuelvo y repito, no solamente aquí, sino que vivamos sobre todo lo que va a acontecer el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Vigilia Pascual, que es la resurrección de Cristo. Tan importante que vivamos, que entremos en ese misterio con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y anteriormente yo he dicho que para mí es como cuando, por ejemplo, se celebra la Copa Mundial o se celebra la Serie Mundial. A mí me gustaba recordar que cuando llegan los peloteros, por ejemplo, un equipo a la Serie Mundial, yo recuerdo que había un comercial de Derek Jeter que decía, we live for this, vivimos para esto. Y el punto es que imagínense un equipo se faja toda una temporada, meses en el terreno, sea de béisbol, sea de fútbol, se matan y no llegan al triunfo, no llegan a la copa, no llegan a la Serie Mundial. ¿Cómo se van a la casa? Triste, ¿verdad? Trabajamos, sí, lo dimos todo. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nosotros el énfasis es en la cuaresma. Tengo que sacrificarme, voy a dejar de comer carne, voy a hacer algún sacrificio. ¿Pero para qué? Eso tiene un fin y el fin es llegar a la Pascua de la resurrección, es decir, pasar de la muerte a la vida. Si no vivimos el triunfo de la resurrección, es como no llegar a la Copa Mundial. Es como, bueno, pues nos esforzamos, pero ¿para qué? Es para precisamente morir con Jesús, para con Él también resucitar. Bien, pues el misterio pascual es el cumplimiento de todas las profecías, como hemos dicho, de todas las alianzas del Antiguo Testamento. ¿Ok?
Entendamos algo. Primeramente, voy a hablar de la Pascua, porque a eso se refiere misterio pascual. Fue durante la Pascua judía, que era la fiesta más importante, donde miles y miles de judíos llegaban a Jerusalén para ofrecer un sacrificio en el templo. ¿Por qué? Porque se conmemoraba la liberación de Egipto. Ustedes saben que para el pueblo judío es el evento más importante de su historia de salvación. Cuando Dios decidió liberar a ese pueblo esclavo en Egipto, Dios hizo una promesa de liberarlo y lo cumplió. Entonces, ese evento tan importante se celebraba con la Pascua. Pascua significa paso. Yo hablaba hoy con un judío, un rabino que tiene su sinagoga en esta comunidad. Aquí hay muchos judíos en nuestra comunidad de Washington Heights, hay muchas sinagogas. Y este rabino que me había mandado un mensaje, yo antes de responderle pues quise ver, ¿verdad?, que es la Pascua judía, es ahora también el Passover, como decimos. Y ustedes saben que este año coincide la Pascua judía con nuestra Semana Santa. O sea, ellos comienzan la Pascua judía precisamente este sábado. Ustedes saben que el día para los judíos, igual que para nosotros, comienza el día anterior y termina ¿cuándo? El 4 de abril, es decir, el día de la Pascua de la resurrección de nosotros. O sea que este año, tanto la Pascua judía, el Passover, coincide con nuestra Pascua, con nuestra Semana Santa, con el Tríodo Pascual. Qué bonito, qué bonito. Dios obra inmensamente. El Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento de los judíos, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y ese Dios del Antiguo Testamento que hizo alianza con ese pueblo judío, hizo una alianza perfecta, nueva y eterna. ¿En quién? En Jesús, como él mismo lo dirá el Jueves Santo. ¿Ok? Entonces, volviendo a ese evento de la Pascua, ustedes saben que cuando en la última plaga, Dios, para que Egipto o el faraón dejara salir a los judíos de Egipto, envía el ángel de la muerte. Y Dios le pide que todas las casas tomen un cordero y pongan la sangre en las puertas. Y cuando el ángel pasara, hiriendo a los primogénitos de Egipto, como vamos a ver luego, cuando viera la sangre en las casas, en esas familias, se iban a salvar. ¿Ok? Por eso significa Passover, Pascua, el paso. El ángel pasó, ¿ok? Salvó, al pasar de largo, salvó a las familias por la sangre del cordero. Tengan eso en mente cuando veamos el cordero sacrificado y derramando su sangre, que es Jesús. Dice por eso el Evangelio, ¿ok? Esto lo vamos a oír en la Semana Santa, en el Tríodo Pascual. Llegó el día de los ázimos en el que se había de inmolar el cordero pascual. ¿Ok? Esto es lo que se hacía durante la Pascua judía. Y Jesús va a celebrar la Pascua. Dice que envió Jesús a Pedro y a Juan, diciéndole, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. O sea que Jesús también va a celebrar, como todos los judíos, la Pascua, e invita a Pedro y a Juan que preparen la casa, ¿ok?, donde la van a comer, donde van a sacrificar el cordero. Dice, fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento
en el reino de Dios. Entonces, Jesús va a celebrar la Pascua con los discípulos, pero no hay cordero. Jesús entonces dice, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, tomó, después de cenar, el cáliz diciendo, este es el cáliz en la alianza nueva en mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Lucas 22, del 7 al 20. ¿Ok? So, ¿qué hace Jesús? Que entrega su cuerpo en el sacrificio del pan y en el cáliz entrega su sangre. ¿Ok? Ese es el sacrificio nuevo de la nueva alianza que Cristo va a sellar con su propia vida, con su propia sangre, que hemos dicho que una alianza significa la entrega total, no parcial, no a medias. Y Dios se había comprometido totalmente con su pueblo y ahora en Cristo hace una entrega total, total, total. ¿Y qué espera de nosotros? Un compromiso igual. Una entrega total, porque Dios entró en alianza con cada uno de nosotros, con toda la iglesia, pero sabemos que somos frágiles y hemos fallado muchas veces. Como iglesia, como pueblo de Dios, no hemos correspondido a esa alianza. También como el pueblo de la antigua alianza, hemos fallado, todos. Por eso que necesitamos, y aquí está el punto tan importante que ha sido mi invitación, renovar. La iglesia nos da la oportunidad todos los años de renovar esa alianza. Y eso es tan importante, hermanos, tan importante. Es decir, ciertamente no hemos cumplido cabalmente con nuestros compromisos. Hemos roto la alianza, hemos abandonado los mandamientos, nos hemos olvidado de Dios tantas veces, no hemos cumplido con el Señor. Él lo ha hecho con nosotros, porque Dios no se olvida de su pacto. Dios no nos da la espalda, nosotros sí. Por eso la iglesia nos da la oportunidad y por eso es tan importante el Santo Tríodo Pascual. Y por eso es que yo invito de tanto corazón a los católicos que conozcan el Santo Tríodo Pascual, porque es la oportunidad que Dios nos da de renovarnos, de renovar ese compromiso, esa alianza, como lo vamos a ver más adelante. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1340, al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. ¿Qué está diciendo el Catecismo? Que Jesús dio el sentido definitivo a la Pascua de la antigua alianza, el sentido pleno a esa Pascua que se había estado celebrando por generaciones y generaciones, que era el día más importante para el pueblo judío, recordando su liberación de Egipto. Ahora, la nueva Pascua, el nuevo pacto, la nueva alianza, nos libera ¿de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso es tan importante, hermanos, entrar en esta Pascua con un corazón renovado. Dice el Catecismo, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección. La Pascua nueva es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino de Dios. ¿Ok? Este texto recoge el significado de la Pascua de Jesús y que nosotros tenemos la oportunidad, como hemos dicho, y la gran dicha de celebrar y participar cada año. El Catecismo de la Iglesia, nuevamente en el numeral 1363, dice, en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado,
sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Éxodo 13:3. Es en la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales, lo que dije al principio. Ojalá que entendamos eso. Tú y yo estamos viviendo la Pascua. Cada vez que celebramos la misa es el sacrificio del Calvario. Fíjense, tú y yo estamos participando del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nos salva, por eso nos redime, por eso nos perdona, por eso nos purifica, por eso nos libera. Pero hay que entrar en ese sacrificio de redención, de entrega total que hizo Jesús por nosotros. En el numeral 1364 del Catecismo, el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Hebreos 7, 25, 27. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Lumen Gentium, número 3, documento del Vaticano II. Por eso, hermanos, cabe decir, para nosotros la Eucaristía no es un símbolo, es la carne del nuevo Cordero. Se necesitaba un Cordero que había que comer. Recuerdo hace poco escuchando una que había sido protestante y se convirtió a la fe católica, pues hablando de eso. La Eucaristía es lo más real. En el Evangelio, cuando Jesús dice, tienen que comer mi carne, la palabra es masticar, hay que comer la carne. La Eucaristía, la carne de Jesús. El Cordero había que comérselo. Se sacrificaba y la carne había que comérsela. Entonces, entendamos eso para entender cuando San Juan dice sobre Jesús, San Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el nuevo Cordero de la nueva Pascua, de la nueva alianza, alianza nueva y eterna que sellará con su sangre, ¿Ok? Entonces, por eso que a mí me gusta recordar en este Santo Triduo Pascual nuevamente, el que se entregó el Jueves Santo, que dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, es el mismo que va a ser sacrificado el viernes, que vamos a ver en un momento, va a ser depositado en la tumba y va a resucitar el mismo cuerpo. Entonces tú y yo comemos el cuerpo ¿de quién? De Jesús, muerto y resucitado, para que tengamos vida. Fíjense esa palabra de Jesús. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Recuerden que nosotros la llamamos la última cena. Fue la última cena, la última Pascua que Jesús celebra con sus discípulos. Cuánto he deseado celebrarla con ustedes. ¿No es eso una invitación para nosotros? Jesús te hace una invitación a ti, me hace una invitación a mí, a toda la iglesia. El deseo de Cristo, de que tú y yo participemos de la Pascua, que querramos comer el Cordero. Y yo sé que hay hermanos que por diferentes razones no pueden comulgar, no pueden acercarse a la Eucaristía. Pedirle a Dios esa gracia, que ciertamente hay diferentes dificultades y obstáculos, pero miren, si se nos acrecienta el amor, el deseo, como ese deseo que tenía Jesús, el Señor nos va a ayudar a abrir las puertas, a buscar las formas de que tú y yo nos acerquemos a la Eucaristía. Hermanos, es lo más grande que tú y yo podemos celebrar, no como un recordatorio, sino participar plenamente en la Pascua de Jesús, en su sacrificio, en su amor, en su entrega total, porque ahí está la alianza, entrega total.
El cardenal O'Connor, que fue cardenal de aquí de Nueva York, decía en la Eucaristía, y esto es muy bonito porque Cristo se nos da, se entrega completamente. Y si yo lo recibo, yo me entrego a Él. Esa es la alianza. Hay una entrega mutua. Yo me doy a ti y tú te das a mí. O sea que no te recibo, Jesús, y me reservo mi vida para mí, sino que al recibirte yo también deseo entregarme completamente a ti. Bien, por eso el Catecismo de la Iglesia en el 1367 dice que el memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía, es también un sacrificio. ¿Ok? Cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada. Un sacrificio. El 1366 del Catecismo, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, el sacrificio que vamos a recordar el Viernes Santo. Bien, voy a hablar un poquito por qué es tan importante entonces que entendamos y vivamos este santo misterio pascual. Primeramente, a mí me gusta decir, y ya lo he repetido muchas veces, de que es el único misterio que nos salva, que nos redime, que nos devuelve la salvación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se hace realidad el Señor. Nos estamos acercando este domingo al Domingo de Ramos. Y yo siempre les recuerdo, los ramos, que tanto nos gusta a los católicos, no nos salvan, es un signo, es un símbolo. El miércoles de ceniza, la ceniza que recibimos, es un símbolo, no nos salva. No nos salva. ¿Qué nos salva? La Pascua, la entrega de Jesús, el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Por eso que yo insisto, si entendiéramos esto, pusiéramos todo el corazón, todo nuestro anhelo en vivir esos 3 días, Y ojalá que así sea con cada uno de ustedes. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Qué bonito. San Pablo reconoció también que Cristo es el Cordero que fue entregado para nuestra liberación. Para nuestra liberación. Bien, pues el núcleo de la celebración lo voy a hablar ahora, las 3 celebraciones, Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. ¿Ok? A ver si podemos entrar un poquito en los detalles de esas hermosas celebraciones que son el Tríodo Pascual. Bien, pues el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor. ¿Ok? Nos preparamos. Es un día de fiesta, de solemnidad. Vale recordarle a la gente que ya pasa la Cuaresma. La Cuaresma termina el jueves en la mañana. Ya en la noche del Jueves Santo ya no hay más morado. Entonces la iglesia se viste de blanco o de dorado como signo de solemnidad. ¿Ok? Entonces los 40 días de Cuaresma terminan el jueves en la mañana. Ya terminó la la preparación. Ahora vamos a entrar en la fiesta, en la solemnidad, en lo más grande de nuestra fe. Bien, esa noche suceden varias cosas, ¿ok? En la celebración que a mí me gusta enfatizar, ¿ok? Esa noche no solamente Jesús celebra la Eucaristía, instituye el sacerdocio, los 2 sacramentos tan importantes, ¿ok? ¿Qué más sucede esa noche? También es la noche de la agonía, Después que Jesús celebró la cena, esa noche le lavó los pies a los discípulos,
Jesús se fue al monte a orar, al monte de Getsemaní. Recuerden que dicen los evangelios que entró en agonía, de que tenía un pavor, que sudaba hasta gota de sangre, dice el evangelio de San Lucas. Es decir, Jesús dice, siente pavor ante la muerte que se avecina y le pide a los discípulos, quédense conmigo y velen. ¿Por qué es importante? Porque para nosotros también es una noche de entrar en la oración, en la vigilia, ¿ok? Entramos con Jesús, participamos de su cuerpo y su sangre, de la Santa Cena, pero seguimos en vela junto con Jesús. Porque esa misma noche, cuando está en el Monte de los Olivos, en oración, y le pide a los discípulos que oren con él, que sabemos lo que le pasó. Se echaron a dormir y Jesús reprende a Pedro, recuerden, diciéndole, ni una hora han podido velar conmigo. Por eso esa noche se nos pide, después de terminada la celebración, de tener un momento de reflexión, de adoración, de oración, que normalmente se hace en muchas iglesias hasta medianoche. Por ejemplo, ¿no? Se prepara un monumento donde velamos con Jesús. Estamos acompañando a Jesús que está en oración. ¿Ok? Eso es muy importante. Otro dato importante que tengamos presente sobre el Triduo Pascual es, esa misa del Jueves Santo no termina con la bendición, no se da la bendición. ¿Por qué? Porque ya comenzó el Triduo Pascual y ese triduo no se divide. Eso no es como que ya terminó la misa, nos fuimos a la casa y el viernes pues vuelvo a otra celebración. No, es un mismo misterio, ¿ok? Eso no se da la bendición. El viernes no se celebra ninguna Eucaristía, la misa es prohibido, porque ya Cristo esa noche del jueves va a ser entregado, va a ser traicionado, va a amanecer preso, y el viernes, como vamos a ver en un momentito, es la pasión y muerte, ¿ok? Esa es mi invitación entonces. Recordarle una cosa, cuando Jesús celebra la Santa Cena, el Jueves Santo, la Pascua judía, dice que Judas, quien lo iba a entregar, y Jesús pregunta, ¿uno de ustedes me va a traicionar? Comenzaron a decir, ¿acaso seré yo? Y Jesús le dice, cuando Judas dice, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Y le dio el pan, la Eucaristía. Dice el Evangelio de San Juan que que Satanás entró en su corazón. Entró en su corazón. Y añade, y era de noche, que es la forma de San Juan decir, entró la oscuridad, el pecado. Yo una vez escuché a alguien decir que Judas fue el primero que abandonó la Eucaristía antes de la bendición. Y eso para los católicos que todavía les gusta irse antes de la bendición final, para que tengan pendiente que el primero que abandonó la Eucaristía antes de terminar fue Judas. Y tú y yo no queremos ser ese Judas que salimos a prisa porque tenemos otros negocios, otras cosas. Esperar a que Jesús nos diga que estemos con Él. Bien, pues esa noche del Jueves Santo, ustedes saben que terminada después la celebración se desnuda el altar, ¿verdad? Se quitan los manteles, las velas, se retira el Santísimo, porque es un signo muy bonito, muy profundo, es que ya Cristo entró en su pasión, ya Cristo se lo llevaron. Recuerden que vino Judas, le dio un beso a Jesús, Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Arrestaron a Jesús, Jesús amanece preso en un calabozo, en un pozo. Uno va a Tierra Santa, hay un pozo donde Jesús amaneció preso esa noche. Muchas veces no pensamos en eso. Y uno entra ya el Viernes Santo, la pasión no, pero esa noche Jesús estuvo en un calabozo. ¿Ok? Pensar un poquito en eso. Eso nos sirve para la meditación, para la reflexión, todo lo que Jesús vivió estando en un calabozo la noche del Jueves Santo hasta el viernes. Entonces veamos el Viernes Santo, que
que es el segundo día del trido pascual. Nuevamente, recuerden que no se celebra misa, ¿ok? No hay Eucaristía, es prohibido celebrar misa ese día. ¿Ok? Yo voy a hacer entonces aquí este vínculo o esta relación con lo que hemos visto anteriormente de la alianza y el sacrificio. La crucifixión es presentada en el Nuevo Testamento como un sacrificio pascual. Eso está clarísimo. ¿Ok? Primeramente, Jesús es el Cordero sin mancha. Es el sumo sacerdote que ofrece el Cordero. ¿Ok? Aquí hay un paralelismo, decía. ¿Ok? Por ejemplo, dice el Evangelio de San Juan, cuando Cristo es condenado, fíjense lo que dice, era el día de los preparativos para la Pascua, cerca del mediodía. Eso dice el Evangelio de San Juan. ¿Ok? ¿Ok? Juan 19:14. ¿Por qué ese detalle tan importante para el evangelista San Juan? Porque era el momento preciso en que los sacerdotes de Israel sacrificaban los corderos para la cena pascual. ¿Ok? ¿Qué nos quiere indicar el evangelista? Mira, este es el cordero. Los judíos sacrificaban miles de animales en ofrecimiento para recordar la Pascua, el día de su liberación. Y a la hora que el sacerdote, imagínate, sacrificaba todos esos corderos y derramaba toda esa sangre, a esa hora, dice el evangelista San Juan, cerca del mediodía, es que Cristo es condenado a muerte. ¿Ok? Algunos detalles también que hacen este paralelismo entre el sacrificio de la antigua alianza y el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, los soldados le dan a Jesús una esponja empapada con vino. ¿Ok? Ustedes saben, cuando está en la cruz, cuando Cristo dice, tengo sed. ¿Ok? Ese es el mismo tipo de hisopo que los israelitas usaban para untar los postes de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, como dice Éxodo capítulo 12, 22. ¿Okay? Nuevamente el Éxodo, la primera Pascua, con un hisopo untaban las puertas con la sangre del Cordero. Ese hisopo que le llevaron a Jesús con vinagre, ¿ok? Y Jesús no lo toma, ¿ok? Es un símbolo también del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, todos oímos los Viernes Santos. Los soldados no le quebraron las piernas a Jesús, Juan 19. Y Juan lo explica dando una cita del Éxodo, diciéndonos por qué las piernas de Jesús no fueron rotas. ¿Por qué? Porque los corderos pascuales no se quebraban. Nuevamente, el Éxodo capítulo 12, 46. El libro de Números capítulo 9, el 12. ¿Ok? Otra forma, por ejemplo, de ver es, en la Pascua judía, Israel fue liberado de la sangre del cordero sacrificial sin mancha, untada en los postes de sus puertas. Ese es Jesús. Salvado por la sangre del cordero, somos nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, 7, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado, es decir, fue sacrificado. Y San Pedro nos dirá hermosamente, un cordero sin defecto ni mancha, por su sangre preciosa fuimos rescatados de la cautividad del pecado y de la muerte. La primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. ¿Ok? Otro dato interesante, otro paralelismo, como lo llamamos, es, ustedes saben que cuando el ángel de la muerte Passover, Pascua, por las casas judías, los primogénitos de Egipto eran los que morían, ¿ok? Y los primogénitos
del pueblo de Dios fueron rescatados o salvados. ¿Ok? ¿Cuál es el primogénito que se ofrece ahora? Jesús. Y eso da alusión a lo que ya yo le he contado antes del sacrificio de Abraham, que oímos, por ejemplo, en la vigilia pascual del Génesis 22. Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nuevamente, ese pasaje bíblico del capítulo 22 del Génesis, ya yo se lo he contado anteriormente, no tiene ningún paralelismo en ninguna otra parte de la Biblia. Solamente se puede entender a la luz del sacrificio de Cristo. Tu único hijo, al que tú amas, le dice Dios a Abraham. Abraham es el padre. Entrégamelo, ofrécemelo. Y Abraham va y lo ofrece. ¿Qué sucede cuando él va a ofrecer a la montaña a Isaac? Isaac tenía 12 años. Dice la palabra que Abraham le puso la leña a Isaac en sus hombros. Isaac va con la leña subiendo a la montaña. Abraham lleva el fuego y su hijo le pregunta a su papá, a su padre: Padre, llevamos la leña del sacrificio y el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Hermanos, la fe de Abraham, el compromiso de Abraham de darlo todo, lo que más amaba, a su propio hijo, sin dudarlo se lo va a entregar a Dios. Pero Dios no quiere sacrificio humano. Ya hemos dicho, en ninguna parte de la Biblia Dios no quiere sacrificios humanos. Al contrario, cuando la fe cristiana llegó a los pueblos, deben de pasar los sacrificios humanos. Dios está en contra de todo sacrificio humano, de todo sacrificio humano. Y tenemos muchos sacrificios humanos y por eso la iglesia no lo quiere. Dios no quiere los sacrificios humanos. Pero fue una prueba, dice la palabra, para probar la fe, la entrega de Abraham. Entonces Dios proveerá el cordero. Y sabemos que cuando Abraham va a matar a su hijo con el cuchillo, el ángel le habla: detente, no le hagas daño al muchacho. Dios ha visto tu fe. Y por esa entrega de Abraham, por ese sacrificio, Dios le hace una promesa, un juramento. Ahí está la alianza. Te bendeciré, serás padre de todas las naciones. ¿Qué va a hacer Dios con la entrega de su Hijo único al que amas? Que va a bendecir a todas las naciones. Las puertas de la salvación, las puertas del reino se van a abrir a todos los pueblos, ¿ok? A todos los pueblos. Es decir, el sacrificio de Cristo se gana, como lo dirá la palabra, la salvación de toda la humanidad. Por eso solamente hay un Redentor, Cristo. Su sacrificio es único y para siempre, para la redención del mundo, para la redención del mundo. Eso es lo que tú y yo vamos a vivir en el Santo Triduo Pascual, ¿ok? Entonces, Cristo es ese Cordero que se ofrece por nosotros. El Viernes Santo escuchamos del profeta Isaías, capítulo 52, esa lectura larga, tan hermosa, por ejemplo, que nos habla de ese Cordero. Dice: como Cordero, ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Quién es el que nos ha
traído la redención, el remedio de nuestros pecados? Jesús. Él fue triturado, dice la palabra, humillado como un cordero. Como un cordero se sacrificaba por nuestra salvación. Por eso es que a nosotros el pecado nos duele cuando ofendemos a Dios. Porque Dios lo ha dado todo. Ya Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer por la humanidad. Ofreció lo más grande, lo más sagrado, lo que más amaba, a su propio Hijo para nuestra redención. Ya el Mesías vino, hermanos. El Redentor, el Salvador ya vino, ya fue sacrificado. Por eso hay que entender esto, para entender lo que Dios había querido hacer desde antiguo, desde Adán y Eva. Un pacto, un compromiso, una alianza con nosotros. Dios se entregó completamente y plenamente en Jesús. Pero el pueblo, nosotros, desde Adán, no hemos correspondido a ese pacto de amor, a ese compromiso de amor, a esa alianza de amor. Y por eso vuelvo y repito, lo voy a mencionar ya luego, tú y yo vamos a renovar esa alianza que hemos hecho en el bautismo. Se nos da la oportunidad de decir, Señor, yo quiero renovar mi alianza, mi compromiso contigo en la noche de la salvación, en la noche de la vigilia. Dice, todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Entonces, cuando uno se imagina el Viernes Santo, Jesús cargando la cruz, el leño de la cruz, San Juan dice que cargó su propia cruz. Jesús llevaba como cordero al matadero todos nuestros crímenes, nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras culpas, nuestros crímenes, dice, todos los crímenes de la humanidad. Por eso sufre tanto, porque los pecados son muchos que nosotros como humanos hemos cometido, y Cristo lo pagó ofreciéndose al Padre. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Bien, pues esa lectura hermosísima, Isaías 52, leemos el Viernes Santo. Ok, en esa celebración leemos la pasión y tenemos la adoración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, a través del cual nos vino la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz. Ese es el altar del sacrificio, la cruz. Cristo fue inmolado el viernes en el altar de la cruz como Cordero Inmaculado para nuestra redención. Decía, no hay misa ese día, sino que la iglesia permite dar la comunión, se da la comunión ya consagrada el Jueves Santo y se adora la cruz. Recuerden que esa celebración comienza en silencio, ¿ok? Y termina en silencio. Nuevamente, no hay bendición. Por eso mantengamos esto en nuestra mente. Es decir, el jueves, esa celebración del jueves, continúa el viernes, no se interrumpe. Continúa todo el viernes. Nos vamos a nuestras casas el viernes. Seguimos en vela, en ayuno, acompañando a Jesús. No es un día de luto tampoco, ¿okay? Muy importante. Ustedes saben que mucha gente para el Viernes Santo son los días de la habichuela con dulce y nos quitan ese día muchas veces de ayuno, de acompañar a Jesús. Pero qué bonito, o sea, decir, no, el Viernes Santo no termina con la celebración de la pasión y ya como que rompemos el ayuno, no. Es bueno seguir, ¿verdad? Seguir acompañando a Jesús en la oración, en la meditación, para entrar entonces al sábado. Recuerden una cosa que cuando Jesús muere en la cruz, el Viernes Santo, ¿qué sucede? Dice que se oscureció toda la tierra, ¿verdad? Que hubo un temblor y el velo del templo se rompió. El velo que dividía en el templo el santo de los santos, donde entraba el sacerdote solamente, el sacerdote supremo a sacrificar, donde estaba el arca de la alianza, donde entraba una vez al año. Ese velo se rompió, porque Cristo es el nuevo sacerdote de la nueva alianza, sacerdote, víctima y altar, dice la liturgia. Él es a la vez sacerdote que ofrece el sacrificio, él mismo es el sacrificio, el cordero, y también es el altar.
Entonces Jesús es todo cumplimiento de toda la antigua alianza. ¿Ok? So decía que termina el Viernes Santo con todo queda a oscura, dice la palabra de Dios. Recuerden que bajan a Jesús de la cruz y lo van a enterrar. Dice porque ya va a llegar el día del reposo, el sábado para los judíos, el día de descanso. Y a Jesús lo bajan, le ponen con un lienzo, pero no da tiempo a hacer todos los preparativos que tenían que hacer con su cuerpo, los óleos, los bálsamos que le tenían que poner, y a Jesús lo entierran. Por eso es que las mujeres van a ir el domingo de madrugada, porque no pueden ir el sábado, a la tumba para completar, podríamos decir, esos ritos de ungüentos, de perfumes que debían de ponerle a Jesús. No dio tiempo el viernes porque ya el viernes en la tarde comienza el sábado. Eso es así para los judíos. Ya la tarde del viernes, yo lo veo aquí, todos los viernes ya están pasando para la sinagoga porque ya comienza el sabbat para ellos, el día del culto, el día del descanso para celebrar su fe. Bueno, pues no hubo tiempo. Entonces, la iglesia permanece entonces en silencio. Nosotros entramos en ese sabbat el sábado. Por eso el sábado para nosotros, el sábado santo, tampoco se celebra misa, es prohibido. El sábado en la mañana, durante todo el día, hasta la vigilia en la noche. Entonces en la mañana, pues durante el día acompañamos a María en la fe, en el rosario, en la meditación. Y nos preparamos para la gran fiesta de la vigilia pascual, que es la vigilia más importante, es la vigilia de las vigilias, decía San Agustín, es la madre de todas las vigilias. Y para eso, hermano, hay que dar todo nuestro corazón, poner todo nuestro interior para vivir. ¿Por qué? Porque en la vigilia es pasar de la muerte a la resurrección. Entonces, esa vigilia consta de 4 partes. Y la primera es precisamente el fuego, la luz. La iglesia debe de estar oscura, incluso se prescribe en la liturgia que no puede comenzar, no debe de comenzar durante el día. Tiene que ser ya iniciada la noche. Normalmente después de las 7:30 de la noche, 8 de la noche. Algunos la comienzan a las 9, 10, 11. Hay grupos que la comienzan a medianoche y no debe de terminar iniciado al día siguiente del domingo. Pero debe ser a oscura, de noche. ¿Por qué? Porque es el signo de que Cristo interrumpe las tinieblas del pecado. Él es la luz, Él es la resurrección. Y así como la muerte de Cristo trajo las tinieblas, su resurrección nos trae la luz. Entonces decía 4 partes, rapidito. El lucernario, que es la bendición del fuego, que normalmente se hace o afuera, enfrente de la iglesia, o dentro, en el vestíbulo. Ahí se enciende el cirio pascual, que es un rito muy bonito, y se entra en medio, por medio de la iglesia que está oscura, cantando Lumen Christi. Y todos respondemos Deo Gracia, demos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y se entona el pregón pascual. Cuando se llega al altar, se inciensa ese cirio grande y se entona el pregón pascual, que es el himno más hermoso, que de alguna manera nos describe esa historia de la salvación, de las alianzas que hemos visto al principio, desde la creación hasta la venida de Jesús. Y quiero leer un poquito de ese pregón pascual, porque lo que dice complementa lo que he dicho de la alianza que culmina en Jesús, que celebramos en el Santo Triduo Pascual. Dice, comienza diciendo primeramente, alégrese por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. ¿Ok? Eso es un grito de júbilo. Esa noche se canta, se entonan los himnos con alegría, se tocan las campanas, el aleluya que había estado sepultado durante la cuaresma, se debe cantar con todo el júbilo, con toda la alegría que brota del corazón. Dice, porque Él, Jesús, ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán. San Pablo dirá, así como por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo,
por la muerte del segundo Adán, Jesús, entró la vida. Entonces, la deuda que tú y yo no podemos pagar, que nos dejó Adán por su pecado, por su desobediencia, ¿quién la pagó? Jesús. Jesús la pagó. Él es el ofrecimiento agradable al Padre. Entonces, por eso hay que regocijarse, dice el pregón pascual. Él ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Tú y yo estábamos condenados. No podíamos entrar al cielo. Cristo pagó nuestra condena. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Las puertas que se consagraban con la sangre en la antigua alianza. Ahora Cristo consagra con su sangre las puertas de nuestros corazones, de nuestras vidas. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y lo hiciste pasar a pie sin mojarse el mar rojo. Nuevamente la historia de la salvación. La noche de Pascua, el pueblo de Israel salió huyendo de Egipto, huyendo. Por eso se comían la Pascua de pie, dice la palabra, porque tenían que huir de noche. Iban camino a cruzar el mar rojo, que también es símbolo de cruzar a la nueva vida, a la tierra prometida. Entonces, esta noche, esta Pascua, eso sucede con nosotros. Nosotros salimos de Egipto. Debemos de salir de Egipto, de la esclavitud del pecado, de aquellos que nos condena, de aquello que nos tiene atado a la esclavitud. Hay tantas esclavitudes. Esta es la noche que hay que salir, huyendo. ¿Con quién? Con Jesús. Con Jesús. Y sin Él no podemos. Dice, esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Dios acompañaba al pueblo con una columna de fuego de noche. Esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Eso es hermosísimo. Hermano, esta es la noche, por eso que hay que vivir, que hay que esperar, que hay que anhelar con todo el corazón. Esa es la gran oportunidad que nos da Dios de arrancarnos de los vicios. Nunca se me olvida de una vigilia, yo ni era sacerdote, la conciencia de que esta noche, esta es la gran oportunidad, el gran pacto, la gran alianza. Cristo lo hizo todo por mí. Cristo lo hizo todo por mí para rescatarme. Nosotros habíamos sido llevados por el maligno a la oscuridad. Y esta noche Cristo nos rescata, nos libera, nos devuelve la vida que habíamos perdido. Esta es la noche en que, rota las cadenas de la muerte, Cristo ascendió victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Fíjense lo que decían los padres de la iglesia. ¿Qué es lo más importante que ha sucedido? Dice, que yo hubiese nacido y no hubiese conocido a Cristo, no hubiese conocido su salvación. ¿De qué nos habría haber nacido? Lo más grande es haber conocido a Jesús, haber tenido un encuentro con Él, resucitar con Él. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Escuchen, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Dios hizo un intercambio. Yo era el esclavo por mis pecados. Un esclavo no tiene derecho, no puede heredar. Y Dios entregó por mi vida, a cambio de mí, a su propio Hijo. El que tenía la herencia, el derecho con su Padre, Cristo lo entregó para que tú y yo, que somos esclavos, ahora vivamos como hijos de Dios. ¡Qué bonito! Eso es lo que es el bautismo. Pasamos a la vida de los hijos de Dios. Ya no somos esclavos, como dirá San Pablo. No han recibido un espíritu de temor para que vivan en la esclavitud. Ahora son hijos de Dios. Eso es el bautismo y eso es lo que tú y yo vamos a renovar esa noche. Y de eso se trata, hermanos. Esa noche tú y yo vamos a querer entrar en alianza nueva con Dios, en un compromiso nuevo. ¿Cómo? Precisamente renunciando. Y voy a hablar de eso en un momentito. Déjame terminar con el pregón. Dice, necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció
tal Redentor, oh feliz culpa, oh feliz culpa. Es decir, aunque grave fue el pecado, merecimos a un gran Redentor. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia ha sido más grande que el pecado. Es decir, Dios fue más generoso en dándonos a su propio Hijo que lo que Adán y todos nuestros padres hicieron en el pasado. ¿Ok? Dice, esto cantamos la noche santa de la vigilia, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos. Hay que buscar eso, hay que desear eso. Esa es la noche que ahuyenta el pecado, nos rompe las cadenas de los vicios y nos devuelve la inocencia. La alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Ahora bien, ¿qué tiene que suceder para que eso suceda? Valga la redundancia, pues aquí está la alianza, renunciar. Por eso, después de la liturgia de la palabra, en que escuchamos la historia de la salvación, iniciando desde la creación, vamos a leer también el sacrificio de Abraham, del capítulo 22 del Génesis. Vamos a escuchar el paso del Mar Rojo, o la Pascua y el paso del Mar Rojo en el Salmo y una de las profecías. En la liturgia bautismal es la tercera parte. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a renunciar al pecado. ¿Ok? Los catecúmenos, los que van a ser bautizados esa noche o van a ser recibidos en la iglesia, van a hacer lo mismo, y después toda la iglesia. Se nos va a preguntar, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias al pecado? ¿Renuncia a las obras del maligno? Y vamos a decir sí. Nosotros vamos a hacer un compromiso, una alianza. Nos vamos a comprometer con Dios. Y luego vamos a decir, sí creo, sí creo, sí creo. Entonces, lo que te quiero llevar es, hermanos, Dios hizo una alianza desde el principio. Nuestros padres la rompieron desde Adán y Dios la fue renovando en Abraham. Nuevamente, no la cumplieron en Moisés, no la cumplieron en David, no la cumplieron en Noé, no la cumplieron hasta la alianza nueva y eterna en Jesús. Jesús la cumplió cabalmente por ti, por mí. Jesús se ofreció por ti, por mí, hizo una alianza nueva y eterna para siempre con su Padre Dios en nombre nuestro. Cristo se puso en nuestro lugar. Fue el sacrificio agradable. Ahora tú y yo queremos renovar esa alianza que hicimos en el bautismo, que lo hicieron nuestros padres, diciendo sí renuncio, para que tú y yo fuéramos hijos de Dios en el bautismo, en las aguas bautismales. Entonces tú y yo vamos a renovar esa alianza. Lo que dije, se nos da la oportunidad de hacerlo cada año, pero hacerlo con conciencia. Yo quiero renovarme, yo quiero renovar mi alianza. Dios me ha amado tanto que entregó a su propio Hijo para que no nos perdiéramos. Y quizás todavía estamos arrastrando los vicios, los pecados, tantas cosas, tantas cargas, y decirle esta noche, Señor, arráncame, ¿verdad? Libérame de todo eso que no me hace caminar contigo, que no me hace entregarme, porque nuevamente la alianza es una entrega completa de ambos. Dios con nosotros, hacia nosotros, y ahora nosotros con Él, con su gracia, con su Santo Espíritu. Por eso, al renovar entonces alianza del bautismo, vamos a ser bendecidos ¿con qué? Con el agua bendita, esa noche que se bendice el agua bendita. Y después, fíjense, tan claro, participamos en el banquete pascual, en la Eucaristía, que es la cuarta parte de esa larga vigilia. Entonces, recordamos la historia de la salvación, lo que Dios hizo por nosotros desde la creación. ¿Ok? Cantamos la historia de la salvación en el pregón pascual. Renovamos nuestro bautismo y participamos de la Pascua, del Cordero, de la Santa Eucaristía. Hermanos, ahí está toda nuestra salvación, todo lo que celebramos. Nuevamente, que no sea solamente un mero recuerdo para nosotros, no es un recordar histórico de lo que pasó, no, es vivir plenamente este misterio del amor de Dios, de la alianza de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros. Eso es
mi invitación más encarecida para cada uno de ustedes, que vivamos esta Pascua, que vivamos el Santo Trido Pascual, que pasemos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del odio al perdón. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gracias hermanos y hermanas por acompañarme. Ojalá que haya servido de algo esta reflexión para ayudarle a vivir mejor el Santo Trido Pascual. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la misericordia le guarde, les bendiga y les proteja siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.